Fíjate. Te toman por boludo. ¿Qué nivel de conciencia tenemos sobre cuánto vale nuestro voto en una democracia? Hay algunos que por ahí la practican todos los días, que los ves cortando calles, que los ves metiéndose en plebiscitos, que los ves yendo a la Plaza de Mayo, y otros, la mayoría, trabaja todo el día y una vez cada 2 años vota. ¿Hasta dónde nos damos cuenta cuánto modifica nuestra vida según quién sea el gobierno? ¿Hasta dónde nos damos cuenta para qué sirve una elección como la de esta? De senadores, de diputados. ¿Qué cambia con distintos senadores y con distintos diputados? ¿Hasta dónde somos capaces de notar que esta elección de medio término es quizá la más importante que ha habido desde la vuelta a la democracia, ya por 1983? ¿Y por qué la importancia? Por el enorme contraste entre el partido de gobierno y yo diría prácticamente todo el resto. Ha habido un cambio cultural como pocas veces hemos visto desde el kirchnerismo a Cambiemos. Y en el medio, yo diría, el resto de los sectores también están bastante alejados de lo que es el gobierno de Cambiemos. Es un gobierno más emparentado a ciertas prácticas que hemos visto en los gobiernos dictatoriales que a la democracia, aunque hay que decirlo, que todo lo que ha hecho, lo ha hecho en democracia. Sin embargo, las ideas estaban lejanos en nuestro recuerdo. Hacía 12 o 13 años que no veíamos a alguien que hablara de la prioridad del mercado, que no veíamos a alguien que hablara como escuchamos por ahí en Estados Unidos o en Inglaterra, de ganadores y perdedores, ¿sí? De el premio al esfuerzo y no el premio colectivo. Sin embargo, se impuso hace 2 años. Ahora, por primera vez, vamos a plebiscitar el gobierno de Mauricio Macri, porque eso vamos a hacer. Vamos a plebiscitar el gobierno de Mauricio Macri. Más o menos todos sabemos de qué se trata. Por ahí lo más interesante es ver lo que viene. Es decir, Mauricio Macri propone para los próximos años una reforma laboral similar a la de Brasil, dicen. En Brasil van a trabajar más horas por menos plata, la indemnización va a surgir de un ahorro de los trabajadores, las vacaciones van a ser en cualquier momento, vas a trabajar los fines de semana. Se habla de una reforma previsional en la que subirían la edad jubilatoria, se modificaría la fórmula que hace que te suban los ingresos de las jubilaciones y pensiones cada 6 meses. Se habla de también abrir la posibilidad a una jubilación privada. Y también está en juego, ¿qué va a pasar con las tarifas? El proyecto de Cambiemos dice, subámosla cada 6 meses. Hoy vamos a hacer el primer gran debate, hasta ahora que yo sepa, el único antes de las PASO. Hasta hace nada íbamos a contar con todos los candidatos. Aquí hay 16 personas en este estudio. Iban a venir también los candidatos de Cambiemos. Sin embargo, decidieron a último momento no venir. No iba a venir Esteban Bullrich, es cierto, pero habían dicho que iba a venir Montenegro, que iba a venir Ocaña. Y yo me pregunto, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué discutieron hasta último momento si formar parte de este debate o no? Yo los he entrevistado prácticamente a todos, por lo tanto debo pensar que no es conmigo. Este programa es, hace 2 años, el que más mide en señales de noticias, por lo tanto tengo que pensar que no es por el programa. El problema es debatir con los que están acá, es debatir con Cumplir, con Un País, con Unidad Ciudadana, con Frente de Izquierda, con Izquierda al Frente. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué la campaña de Cambiemos necesita que no haya del otro lado un interlocutor que le haga ver las cosas que por ahí no quiere ver, que le haga ver los contrastes que por ahí no quiere ver? ¿Por qué? Si es un plan de gobierno como cualquier otro, si es un proyecto y tienen todo el derecho a tenerlo como cualquier otro, ¿por qué no es debatible ese proyecto? Me parece, y ahora vamos a hablar con todos, que por ahí lo más importante es entender lo que está en juego. ¿Se profundiza lo que hicimos hasta ahora? ¿Se profundiza lo que ocurrió en estos 2 años? Y no voy a hacer ningún tipo de evaluación al respecto. ¿O se intenta modificar? Es una trampa en la que no creo decir que acá nos jugamos Macri o Cristina. Es una trampa. Acá no está Macri ni está Cristina. Y hay un montón de candidatos, yo creo en la clase política, que tienen mucho para darle a este país. El Macri o Cristina es porque se trabajó mucho en la demonización de Cristina y por lo tanto eso te lleva indefectiblemente a votar a los candidatos de Macri. Hoy vamos a debatir
con el resto de los partidos. Lamentablemente, el espacio de Cambiemos está vacío. Yo creo que es una falta a la democracia. Yo creo que es una falta al derecho que tenemos de debatir, de que ustedes escuchen un debate. ¿Por qué no puede debatir Esteban Bullrich con Randazzo, con Felipe Solá, con Tayana, con Del Caño, con Manuela Castañeda? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algo que esconder? Quizá para octubre se convenzan de que lo mejor es venir. 7 de cada 10 argentinos, según todas las encuestas, van a votar en contra de este gobierno. El tema es cómo se va a dividir ese voto. Vamos a ir ya, vamos a empezar. Les voy a explicar cómo es la metodología. La idea, en realidad, es que cada uno hable por su cuenta. Van a ser 3 vueltas en las que primero van a hablar 12 minutos. Hay 4 políticos de cada partido. Después van a hablar 6 minutos y finalmente 4 minutos. Ellos eligen quién quiere hablar. El tema que yo tiro para empezar es un poquito de diagnóstico, ¿sí? Pero no quedándonos ahí, sino analizando si lo que hay que hacer es lo que está planteando el gobierno. Si lo que hay que hacer es una reforma laboral, una reforma previsional y seguir subiendo las tarifas. Así conocemos qué van a hacer como senadores y como diputados todos los hombres de la política que están acá. Vamos a empezar con Un País. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, y empiezo con vos, Felipe. Bueno, muchas gracias. Estamos acá 4 de los representantes, digamos, los primeros representantes de nuestra lista. Bueno, está el Vasco de Mendiguren, que la gente lo conoce, está Mirta Tundis y está Daniel Arroyo. Creo que no necesitan presentación. Hace bastante que caminan la política y los medios también. El panorama general en el que caen estas elecciones sería este. Hace unos 6 años que Argentina no genera empleo nuevo, genuino y sobre todo decente y sustentable. No importa a qué salario, formal, sustentable, no genera empleo. Durante los últimos 6 años hemos venido con problemas de crecimiento serios. Entre subas y bajas, el promedio da que durante los años de Cristina últimos tuvimos 0 de crecimiento por cabeza, que es lo que importa a Roberto, porque crece la Argentina. Y en los últimos 2 años, Cambiemos aceleró esa caída y hoy estamos -2 per cápita en PBI. Quiere decir que un niño que nace hoy en la Argentina es más pobre en promedio y además está mucho más endeudado en promedio también. Esa es la situación que enfrentamos. Nuestra mirada es que hay que modificar digamos, esta situación frenando los planes del gobierno, que sigue pensando que el ajuste es posible más o menos con 1/3 de los votos de la Argentina. Sí. Y eso no es posible. Por eso estamos acá, para discutir con los demás cuál es la mejor forma de frenar al gobierno. Vasco. Bueno, mira, a mí me toca, sabes, dentro del grupo nuestro, que es Un País, la parte productiva. Así que me gustaría hablar de verdad, del corazón, a las pymes, no solamente industriales, agropecuarias, y pedir que reflexionemos y aprendamos. No puede ser que otra vez volvamos a repetir los mismos errores. Yo creo que hoy se ha instalado otra vez en la Argentina un modelo financiero importador, que lo vivimos muchas veces. Por eso que de cambio yo sinceramente no le veo nada. Esto más que cambio es sigamos. Pero sigamos con lo que para nosotros, los sectores pymes, industriales, del campo, fue lo peor. Que fue la tablita de Martínez Dios, que fue la convertibilidad de Cavallo, donde ya supimos, cuando un país paga tasas de interés del 27% anual, es decir, lo que en el mundo tendrían que cobrar en 22 años, ya sabemos cómo termina. Pero además no solamente es eso. Ya vivimos lo que significa el DM2. Tengamos conciencia, ahora es DM3, no solamente con Miami, ahora es con Chile, con Paraguay y Miami. Ya supimos lo que es otra vez veranear en Miami, que es más barato que Santa Teresita. Ya supimos que nos prometían el ajuste. Había que hacer el último sacrificio porque entrábamos al paraíso y entramos a la quiebra. Entonces yo veo, y hablo de buena fe,
que quien nos conduce es un equipo económico, por lo menos no sé quién es, pero yo pienso en Sturzenegger porque es el que más funciona, que ya demostró en buena fe lo que piensa. Ya nos dijo allá en el 2001, con muchos de que están en el actual gabinete, Patricia Bullrich, Lombardi, Rodríguez Larreta, que había que ajustar un poco más. Primero era la tablita de Machinea, después era sacarle el 13% a los jubilados. Con ese sacrificio entrábamos al primer mundo, nos iban a prestar. Mirá cómo terminamos. Ya está claro, hoy lo que no puede la producción en la Argentina es retener su ahorro. ¿Por qué? Porque no hay actividad productiva que pueda ser sustentable. No puede Argentina estar importando espárragos de Bélgica, ni tomates de Europa, ni un sector porcino o avícola importando chancho de Dinamarca. Esto ya lo vivimos, y iba yo a tu programa en el 2001 con una caja mostrando lo que estaba pasando. Entonces, porque el mismo Sturzenegger, yo recuerdo mucho, y le digo a mis colegas que pensemos, 3 meses antes de la crisis, nos decía que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo, que respondía a las normas de Basilea Plus. A los 4 meses no pudieron devolver los depósitos. Conclusión, nosotros, los industriales, pequeños y medianos, y te digo el campo, una cosa es mirar la foto y otra cosa la película. El campo hoy, donde quiere agregar valor en una economía regional, están todas en crisis. Donde querés transformar un grano de maíz en un pollo, en un cerdo o en leche, están todas en crisis. Por lo tanto, no le vendamos mala soga al que nos ahorca. Mirta, el otro día, estando acá en el programa, vos me dijiste, yo voté la reparación histórica y no debía haberla votado porque la verdad que lo que salió no era lo que esperábamos. Ahora hay una preocupación, hay 8 millones de jubilados, ¿está bien? 8 millones y medio, pero con las pensiones no contributivas. Bueno. 6.700.000. Hay una preocupación fuerte, porque cuando te hablan de reforma previsional, ¿es para subir la jubilación o es para bajarla? No, obviamente que todos conocemos la situación de los jubilados, muchas veces la hemos hablado, la hemos debatido, la hemos discutido, pero en realidad tenemos un fantasma que se presenta, digo un fantasma porque hay una realidad. En la reparación histórica realmente es cierto que en uno de los artículos establece la creación de una comisión para trabajar una reforma previsional. Entonces, uno se pregunta, ¿la reforma previsional en qué se basa? En aumentar la edad jubilatoria, pero no es solamente eso, porque en verdad esta reforma va a perjudicar a los trabajadores y a los jubilados, no es a un solo sector, a los dos sectores. No solamente se basa en aumentar la edad jubilatoria cuando no tenemos trabajo. No tenemos trabajo, necesitamos 4 trabajadores blanqueados y tenemos el 20% de otro. Entonces es imposible que el sistema sea sustentable. Se basa también en el cambio de la movilidad jubilatoria. Ya lo demostraron en el mes de marzo, no lo tengo, no lo estoy inventando. Sí. El 1265 querían imponer y era el 1295, dieron marcha atrás. No solamente en el cambio de la movilidad jubilatoria, sino vamos a un sistema de capitalización, son los ahorros voluntarios. Lo dijo el mismo Basavilbaso el año pasado en una reunión de la bicameral. Un sistema como el de la AFJP. Un sistema mixto, exactamente, un sistema de AFJP. También está la intención de aumentar los aportes, la cantidad de aportes, hoy se piden 30. Y también lo que no se habla, lo que no se habla es que se están exigiendo a las provincias la armonización del sistema, o sea, que las provincias que no transfirieron al sistema previsional para que le puedan girar los fondos de coparticipación, tienen que elevar la edad jubilatoria y tienen que liquidar de acuerdo al sistema nacional, eso significa armonizar. La verdad que esto genera preocupación porque si vamos a un sistema de capitalización, de una privatización en parte del sistema, va a perjudicar al jubilado. ¿Por qué? Porque son aportes que van a ir a la cuenta individual, ya lo vivimos. En realidad, el Vasco decía, no cambiamos, seguimos. Y yo digo, volvamos. Parece que estamos volviendo al pasado, a la gestión de Cavallo. Cavallo que impulsó no solamente la reforma previsional, sino recordemos que también eliminó los aportes previsionales, bajó los aportes previsionales, las contribuciones, para tomar más trabajadores, y esto perjudicó el sistema previsional. Privatizó el sistema. Entonces, este gobierno lo que está haciendo es volver al pasado, es volver
a la gestión o a la economía que llevaba adelante Cavallo. Recordemos cuando Norma Pla le pedía los 4.50 y él llorando le decía yo no puedo vivir con 10.000 pesos. Esto es lo que va a pasar con los jubilados actualmente. Entonces uno lo que pide es que se sincere el gobierno. Si bien el presidente reconoció que hay un artículo de trabajar una reforma, ¿por qué esperar a octubre a ver qué es lo que pasa con las elecciones? ¿Por qué no la vemos ahora, la reforma? ¿Por qué no la tratamos ahora? ¿Por qué no la mostramos ahora? Claro. ¿Por qué no la lleva al recinto y la discutimos para que todo el mundo vea de lo que yo estoy hablando? No tengo 38 años de previsión solamente para venir acá a hablar livianamente. Estoy hablando conociendo las cosas. Este proyecto de reforma, que no es la reforma previsional, es la reforma laboral y es la reforma tributaria. ¿Qué habla la reforma tributaria? Bajar las cargas previsionales, bajar las cargas provisionales y los aportes. Por eso es que digo, volvamos al pasado, volvamos a Cavallo. Recuerde la gente qué es lo que vivimos con Cavallo, con los jubilados. La verdad que uno cuando habla de cambios, el cambio es para peor, no es para mejor, no beneficia al jubilado, no beneficia al trabajador. Recuerden que las AFJP, cuando se estatizó el sistema, la persona, yo trabajando en un medio de comunicación, venían mis compañeros y me decían, Mirta, pero yo tenía 100.000 pesos, no, eran 100.000 cuotas parte. Ahora tenés 60, claro. 60.000 porque es lo que capitalizaste, porque se les mintió a la gente. ¿Quieren volver a ese sistema? Por favor, yo le pido al gobierno, casi le exijo como diputada nacional, que presente el proyecto que ya lo tienen armado, que lo discutamos en el Congreso, que la gente vea de qué se trata, pero que no esperen al mes de octubre. Daniela Arroyo, hay una discusión otra vez sobre cuántos pobres hay en Argentina. Parece que nos cuesta mucho contar los pobres con el kirchnerismo y ahora con Cambiemos. El gobierno está diciendo que en realidad hay la misma cantidad de pobres que antes. ¿Puede ser así? Quedan 2 minutos. Está claro que aumentó la pobreza, está claro que hay más gente en los comedores comunitarios y en los comedores escolares, y está claro que está bajando el consumo de leche. La situación está peor. Hay 3 cosas que yo creo que hay que hacer muy rápido. Primero, decretar la emergencia alimentaria, volcar dinero en los comedores comunitarios y en los comedores escolares, bajar el IVA a los 11 productos de la canasta básica. Eso hay que hacerlo. Comer tiene que ser barato en la Argentina. Se puede discutir un montón de cosas. Comer tiene que ser barato. En segundo lugar, no debe tentarse el gobierno con la reforma laboral. La reforma laboral a lo Temer o a lo Brasil es un desastre para la Argentina. No solo porque va para atrás, porque quita el valor de los sindicatos y el valor de los convenios colectivos, sino que le quita dinero en el bolsillo de las personas y lo que hay que hacer es al revés, mover el mercado interno. Y creo también que hay un punto importante que el gobierno no está viendo, es que lo único que está en pie en la Argentina es la escuela, no hay otra cosa. La escuela es lo único que tiene legitimidad, es mejor que la policía, es mejor que la política, es mejor que los sindicatos, es mejor que la justicia. Se tentó el gobierno con un conflicto con la escuela, hay que fortalecer la escuela secundaria, hay que fortalecer a los docentes y a los directores, no hay otro camino. Yo diría, emergencia alimentaria, no tentarse con una reforma laboral que nos mete en un lío bárbaro. Y fortalecer la escuela sería lo mínimo para establecer un piso a la crisis. Muchas gracias. Vamos para la izquierda ahora. Izquierda al frente. Vilma Ripoll y Manuela Castanera. Manuela, el cambio es... La palabra es cambiemos. El cambio es un poquito... El cambio es mucho. ¿Se puede hacer un cambio muy grande en Argentina, en el contexto internacional que hay? Me parece que efectivamente hay una discusión sobre rumbos, ¿no? Que tiene que tomar o no el país en el marco de una discusión. Hoy, el macrismo, es parte del sector que quiere llevar el país más hacia la derecha, más hacia favorecer al empresariado, concentración de las riquezas, lo que es un país más injusto, más desigual, más pobre. Y para eso están reeditando de manera solapada la teoría del derrame. Porque ahora parece que si al empresario no le va bárbaro, no gana, pero se va. Se va y nos deja, no va a quedar nada abierto, nadie va a tener trabajo, una campaña feroz para que el trabajador diga, si no acepto que me quiten los convenios colectivos, si no acepto esta reforma laboral que viene, si no acepto a morirme en el trabajo, porque eso es lo que quieren hacer con la reforma previsional, entonces no voy a tener ni qué comer, no va a haber empleo. Y eso no es así. Es una discusión política en el fondo. Sí. Y creo que ese rumbo que quiere llevar Cambiemos no es el que quiere el trabajador argentino y por eso le está yendo tan mal en la provincia de Buenos Aires y la palabra que recorre la provincia de Buenos Aires es bronca.
Nadie quiere la desocupación, nadie quiere el ajuste, no se quiere el tarifazo, y por eso creo también, en ese sentido, que hay tantas simpatías por las listas de la izquierda, se reciben tan bien nuestras propuestas y está también, creo, ganando terreno. Nosotros vamos con la propuesta del Plan B, que es que paguen los empresarios y que ganen los trabajadores. Ahora, hay cosas, Vilma, digo, todos decían, la mayor parte de la clase política decía, no, las tarifas con el kirchnerismo son muy baratas, hay que subirlas. Ahora se subieron y dicen, no, las subieron mucho. Digo, hay cosas que, seas de izquierda o de derecha, por ahí te quedas sin plata, digo, y había que subirlas, ¿o no? Sí. O el Estado tiene que hacerse cargo de que todo el mundo tenga electricidad, todo el mundo tenga gas, y es una responsabilidad de todos. Yo creo que si el Estado tuviera la política de tomar en sus manos el manejo de los servicios públicos, de los recursos naturales, del transporte, de todo lo que subsidia, porque se van millones en subsidios que por supuesto nadie reinvierte, como pasó con los trenes, y entonces eso es una situación que después paga la gente. Mira, en la provincia no solo es el problema de los sectores sociales que están más postergados, que es una calamidad terrible, sino que también los sectores medios, porque la cantidad de impuestos tiene que ver con que les cobran, bueno, la inflación, que es el impuesto más grande que le sacude con el IVA. Sí. Después el impuesto al salario. Después las tarifas. Y entonces tampoco alcanza para poder llegar a fin de mes. Nosotros el sector que más grave vemos es la juventud. Mirá, la situación de la juventud en la provincia es desesperante y si no se toman medidas ya, la verdad, se las entregamos en los barrios al narcotráfico. Que no diga el gobierno de Cambiemos ni Patricia Bullrich que ellos combaten el narcotráfico, porque si ellos no le dan salida ya a los jóvenes y nosotros tenemos una propuesta, se los entregamos a los pibes en los barrios. Nosotros creemos que se tendrían que modificar la jornada laboral, hacer 6 horas de trabajo para aumentar un turno más y incluir ya, que habría que parar los despidos por ley, la precarización por ley, y entonces nosotros decimos de dónde sacar la plata, porque mucha gente nos dice, bueno, pero eso no se puede. Se pudo en los lugares que hubo emergencia, como Alemania, como Francia, todos los lugares que tuvieron emergencia laboral pudieron. Y acá se puede, si como decía recién ella, se ponen impuestos al capital financiero, a los pools que siembran soja, a las mineras que le perdonaron. Lo que pasa es que, a ver, estamos yendo para el otro lado. Acá en Argentina prácticamente se eliminó el impuesto a la riqueza. Exactamente. Bienes personales pasó de 1,25 a 0,25. Y están discutiendo eliminar ingresos brutos, porque dentro de la reforma laboral, ojo, para el trabajador nada, reforma previsional y también la reforma impositiva, que si alguien está escuchando, ojo, no es modificar el IVA, es quitarle más impuestos a los empresarios. Ingresos brutos es una de las pocas cosas que pagan los empresarios, porque es sobre todo lo que facturas y lo del impuesto al cheque, y eso se está discutiendo directamente eliminarlo. Entonces no es que no hay riqueza, lo que no hay es una voluntad política de que esté en el centro el trabajador, y eso es lo que la izquierda propone, y por eso creemos que en esta elección hay que jugársela. Porque el voto castigo al gobierno es el voto a la izquierda. Y a la izquierda del frente por el socialismo. Igual está instalado de que es una cuestión entre Cristina y Macri la elección. No, no creo. No hay polarización. Ellos se encargan de crear, la verdad, esa polarización, porque entonces le crean el cuco a la gente de que se volvió, que vuelve Cristina. Y entonces, la verdad, nosotros creemos que venimos de una situación en la que ellos están pasando de hecho a la flexibilización laboral. Mirá, lo de PepsiCo, lo de Cresta Roja, lo de los chicos del Posada que estaban en la puerta, los enfermeros a los cuales les ponen jornada de 12 horas, significa que con las medidas que toman de cierres, de aumento de la jornada, de reapertura de empresa desde cero y con precarización total, es lo que les ofrece la oportunidad de que pase sin votar la ley. Nosotros creemos que se necesita ir a dar la pelea a la Cámara y que tienen que ser diputados que no le voten todo al gobierno, que tienen que ser diputados que se planten, que no arreglen por un cargo, que le digan basta y que acompañen afuera la lucha de los trabajadores y le metan los problemas, que las luchas tengan banca, decimos, porque nos parece que esa es la necesidad. Y entonces eso lo hacemos de la mano de la izquierda, por eso le decimos a la gente que vote izquierda al frente, que acá con Dupla de Manuela, mujeres. Claro, con Dupla Manuela de vamos a mujeres dar la que pelea. se plantan. Y nosotras también queremos ir a dar la pelea por las mujeres. Sí, por Anaí. Por que todas las queríamos hablar de mujeres Anaí a las hoy. que les niegan el derecho al aborto y por todas las mujeres que sin tomar medida de fondo y sin ponerle presupuesto a la ley de violencia de género les aceleran la posibilidad del femicidio. Por eso queremos sacar de ahí la plata del
la mantención que hacen de la Iglesia Católica. La verdad que le pagan a la Iglesia Católica 32.000 millones de pesos por año para sostener a los curas. Libertad de culto total, pero cada cual se pague su cura. No suena el timbre, pero bueno, muy corto, un abrazo a la familia de Anaí Benítez y a toda la gente de Lomas que están con mucho dolor en este momento. Ya vuelvo por aquí. Estamos con Cumplir, Florencio Randazzo. ¿Qué tal, Florencio? ¿Cómo estás? Alberto. Partido Justicialista. Partido Justicialista, ahí está. Lo que pasa es que hay muchos peronistas en este país. No, los peronistas pueden jugar en la paso del peronismo. Tenían toda la libertad de hacerlo. Ese era el sentido de la primaria. No se dio. Está bien, pero digo, es importante ser coherente. No buscar atajos para finalmente no permitir que el conjunto de la ciudadanía, entre distintos matices de aquellos que decimos ser peronismo, hubiéramos podido elegir dentro de nuestro espacio. Los datos, digo, uno siempre en economía dice, ¿priorizás empleo o priorizás inflación? Hay más desempleo y la inflación es más o menos como la que dejaron ustedes, ¿no? Y digo ustedes porque en ese momento estaban juntos. Hay más superávit comercial, hay más déficit comercial, hay más déficit fiscal. ¿Por qué? No, me parece que digamos, están llevando adelante políticas que tuvo la Argentina ya y que fracasaron. Acá hay un ajuste fiscal claramente, hay un ajuste monetario, hay aperturas de importaciones en forma indiscriminada y hay un endeudamiento que va a hipotecar el futuro de varias generaciones. Y eso cuando uno lo observa, digamos, nosotros recorremos mucho la provincia, hemos estado en diferentes lugares de la provincia, en el interior, digamos, en Pergamino, Arrecife, donde hay diferentes tipos de actividades. Tandil, La Matanza, Almirante Brown, Florencio Varela, encuentra comunes denominadores. Es decir, hoy se hace muy difícil pensar que alguien que no tiene trabajo puede conseguir un trabajo. Inclusive aquel que tenía alguna changa la perdió porque el que está en el trabajo formal perdió poder adquisitivo. Claramente el gobierno, digamos, ha llevado adelante una política antiinflacionaria que fue quitarle poder adquisitivo al salario. ¿Cómo hizo eso? A partir de incrementos de precios. Los precios le ganaron a los salarios. Encontramos un comercio que está desmotivado, diríamos, porque bajó el consumo, producto de la pérdida del poder adquisitivo, y le aumentaron todas las tarifas. Ahora, indudablemente el gobierno piensa que en algún momento esto va a dar una vuelta y va a crecer. Sí, pero bueno... No creo que tenga un plan para quedar los 4 años. Es muy difícil que si, digamos, como decía Einstein, hacer lo mismo y pensar que va a haber resultados diferentes. Y la pequeña y mediana industria tiene una combinación explosiva. Ha bajado su producción, producto de que vende menos. Sí. Cuando hablamos de pequeña y mediana industria, vemos 20 meses consecutivos de caída del consumo, 20 meses de caída de la producción industrial en la pequeña y mediana empresa, que explica el 83% del empleo. El 83% del empleo. Entonces se le cayó la producción, producto de la caída del consumo. Apertura de importaciones, es inconcebible. Es absolutamente inconcebible. A mí me hubiera gustado que estén acá, porque no se entiende por qué abren importaciones. Bueno, el gobierno dice que estaba demasiado cerrada la economía. Pero en sectores que son muy sensibles al trabajo de los argentinos, a los textiles, al calzado. Es por lo pronto una ingenuidad para no pensar mal, porque en realidad no regulan precios internos. Los que importan ponen los precios que en realidad ponen los empresarios argentinos. Entonces, a eso hay que agregarles tasa de interés, que en realidad el piso lo establece el Banco Central. Vos imaginate que el Banco Central este año va a pagar 220.000 millones de pesos a 15 bancos, acá hay que decirlo claramente, a 15 bancos de intereses, 4 veces lo que paga el total de asignaciones universales por hijo. Cada 4 bancos que le ponen a los bancos, a cada banco, le pone un peso a cada pibe. Y niveles de endeudamiento escandalosos, sin ningún sentido. Si queremos un ejemplo, el bono a 100 años, tasa de 8% y paga 200 millones de dólares por año. ¿El equivalente a qué? Al total de las pensiones graciables de toda la Argentina, digamos, por año. Entonces nosotros en realidad vemos con preocupación, creemos que van a profundizar el ajuste, porque en realidad cuando uno mira el presupuesto, por eso, ¿por qué se habla de la caja de la seguridad social? Porque eso absorbe el 43% del presupuesto. Está claro, nosotros estamos en contra de la reforma previsional. Primero porque en realidad les tira la edad de jubilatoria a quien en realidad está en condiciones ya de pensar en jubilarse, pasar sus mejores años de su vida, digamos, disfrutando de otras cosas. Y por otra parte porque le pone un techo al trabajo joven. Entonces estamos en contra de eso. Ahora van por eso porque eso explica el 43% de la erogación presupuestaria. ¿Qué tienen que hacer? Ampliar la base. Introducir primero generar trabajo y después aquellos que están en el trabajo de la informalidad, formalizarlos. Y seguramente el peso de ese es un problema sería mucho menor. El kirchnerismo no lo pudo solucionar. Subsidios, vos decías recién. Nosotros en realidad cometimos un error con el tema subsidio, porque en realidad terminamos subsidiando a gente que tenía poder adquisitivo.
En realidad el subsidio tiene otro sentido. Es decir, por ejemplo, el subsidio más justo, creo yo, es el del transporte, porque el transporte, diríamos, viajan los que menos tienen, no tienen medios alternativos, pero hay otros tipos de subsidios que aparte podés determinar capacidad contributiva, por ejemplo, consumo de gas y de luz. Ahora, ¿qué hicieron? Con el marco regulatorio de los 90 aplicaron un ajuste que en realidad es lapidario para todo el interior y para la pequeña y mediana empresa. Y después van a ir por el gasto público, en realidad en el salario del sector público. Nosotros creemos en el Estado, no tenemos doble mensaje. Creemos en un Estado presente, un Estado activo, que en realidad genere política de promoción del trabajo, fundamentalmente del trabajo. Así que es preocupante el escenario que se está planteando. Así que, bueno, nosotros tenemos un equipo, está claro, tenemos un equipo, pero tenemos básicamente la experiencia de haber conducido áreas del Estado y haber resuelto temas realmente delicados. Acá me acompaña Florencia Casamichela, que es compañera mía como senadora nacional, me acompaña Vali Buca, que es el primer diputado nacional, actualmente intendente de Bolívar, y bueno, y Agustín Datelis, que es también integrante de nuestra lista y candidato a diputado nacional. Paso a Florencia, Florencio. Buenas noches. ¿Vos lo ves como una cuestión técnica, de errores, qué sé yo? ¿O hay, porque hay una idea de que, bueno, vamos en equipo, todos juntos lo vamos a lograr y qué sé yo? ¿O lo ves como que, bueno, que es un partido que prioriza a cierto sector social que no es el mismo que priorizarían ustedes? Indudablemente es un gobierno que cada una de las acciones de gestión las toma en función de una ideología y de beneficiar a los sectores más acomodados en Argentina. Vos recién te preguntabas si el rumbo al gobierno era el correcto. Sí. Yo veo que en muchísimas otras cuestiones no hay rumbo siquiera. Te puedo hablar de lo que yo trabajo habitualmente, que es en materia de género. La respuesta del Estado ante una realidad social que vemos y que nos duele a todos los argentinos todos los días es la nada misma. Cuando uno ve femicidios como el de Anaí, el de Micaela, espera del Estado un Estado presente que aborde con responsabilidad esta cuestión. Y lo que vemos es un gobierno nacional que hace todo lo contrario, desfinancia e improvisa con las políticas públicas vinculadas a un tema muy sensible en el cual nosotros creemos que requiere otro tipo de abordaje. Nosotros entendemos que la política es la herramienta de transformación de la realidad. Para eso se necesita dirigentes que cumplan y que lleven adelante estas gestiones con claridad, con coraje, con firmeza. Por ejemplo, ni una menos no debe ser una exclamación políticamente correcta, sino que tiene que ser una práctica política cotidiana. Eduardo Vali Buca, ¿es el gobierno, se culpaba siempre al kirchnerismo de que discriminaba, de que por ahí se portaba mejor con los gobernadores o con los intendentes que eran cercanos, fundamentalmente con el dinero que se puede repartir y que no es parte de la participación? Cambiemos lo profundizó, hace lo mismo. ¿Cómo tratan a los intendentes? Cambiemos hace poco, para empezar, ¿no? Cambiemos es un gobierno que en poco tiempo ha perdido brillo, que no tiene reacción, que no genera expectativa, que no habla de futuro. Yo tengo un presidente hoy que no habla de futuro, habla permanentemente de pasado y que está claro que no abraza la política como una herramienta de transformación. Yo coincido con Florencio y me hubiera gustado que estén aquí todos los candidatos. Sí, sí. Sergio Massa, Stolbizer, Cristina Fernández de Kirchner y también los candidatos de Cambiemos. Esperemos para octubre. Me hubiera gustado, esperemos, pero me parece que hay que dar el ejemplo porque la sociedad es muy importante que escuche las propuestas y las ideas de todos los espacios políticos. Me hubiera gustado a mí, a Graciela Ocaña, preguntarle cómo, siendo diputada de la Ciudad de Buenos Aires y teniendo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, se presenta hoy como candidata a diputada de la Nación. Me parece que esto también es muy importante que se discuta en este momento cuando la política ha perdido tanta credibilidad en la sociedad. Estos hechos son los que marcan de alguna manera un alejamiento con la sociedad. Para nosotros la palabra tiene mucho valor. En algún momento lo escuché a Felipe Solá, a quien respeto, decir que no importa el valor de la palabra. Para nosotros sí, porque lo que nosotros decimos acá y lo que hemos encarado en la campaña,
las propuestas económicas, los temas hídricos que a mí me interesan trabajar como intendente del interior. Hoy tenemos 26 ciudades de la provincia de Buenos Aires en emergencia hídrica y una gobernadora que no habla de esta situación que está afectando a pequeños, medianos productores y también que ha afectado a muchas ciudades. Le dejo los últimos 2 minutos a Agustín Dateris, el hombre de economía. ¿Están saliendo brotes verdes? ¿Mejoró la construcción? ¿Mejoró la industria en general? ¿Y ustedes lo critican porque estamos en elecciones? No, para nada. Lo que está ocurriendo, Roberto, y vos lo sabés también, es que el gobierno se toma de ciertos indicadores para tratar de instalar un clima de optimismo que no es tal, que no se condice con lo que vemos como cuando caminamos por la calle, cuando hablas con los comerciantes, con la pequeña y la mediana empresa, pero donde además hay indicadores que marcan otra cosa. Por ejemplo, el gobierno toma el estimador mensual industrial que calcula el INDEC para hablar de un rebote en la situación de la industria. La realidad que si vos tomás un indicador como el que elabora la CAME sobre la situación de la industria PYME, ves que hace 21 meses consecutivos que no para de caer. En el caso de la construcción, lo mismo. Vos toman un motor generado a partir de la obra pública en un año de elecciones, donde el año pasado estuvo completamente congelada. Entonces, cualquier rebote frente a cero te da una variación que pareciera fuerte e importante. La realidad no es esa, la realidad es muy preocupante. Lo que hoy está pasando con el empleo es lo que a nosotros más nos preocupa. De hecho, todo el trabajo técnico en materia de economía que venimos haciendo tiene al empleo como centro de la escena. Y a partir de eso es que elaboramos propuestas. Te digo, nosotros la verdad que vemos con muchísima preocupación, y el diagnóstico ya lo estuvimos haciendo, sobre lo que hoy está pasando en Argentina y sobre a dónde vamos si el gobierno profundiza este camino. De hecho, muchas de las cuestiones no se animarán a debatirlas porque no hay nadie acá. Por ejemplo, el ministro de Duhovne hace pocos días atrás dijo que los salarios le ganan por goleada a los precios. Bueno, me gustaría que hubiera estado acá para poder preguntarle cara a cara qué ocurre con eso, porque basta mirar los datos y la sensación de la gente para encontrar que eso no es así, y que es el principal problema que hoy tiene la economía argentina. El 70% de nuestra economía es consumo. Si el poder adquisitivo de los salarios no crece, el consumo no tracciona y no hay forma de que revierta, y niegan la realidad. Por otro lado, tampoco creo que sea ideal plantear volver hacia atrás sin hacer ningún tipo de autocrítica del pasado, porque ocurrieron errores de política económica, todos lo sabemos, y entonces me parece importante reconocerlos para construir. Y por último, en términos de propuestas, me preocupa, yo acá lo veo al Vasco y recién hemos debatido mucho con el Vasco, él es diputado y preside la Comisión de Industria, y todo esto es problema de la PYME. Nosotros tenemos pensado llevar una ley para crear un fondo PYME. Bueno, tuvieron la oportunidad de hacerlo durante 4 años y no lo hicieron. Lo seguimos en la próxima. Y después te voy a hablar de inflación, que también hay propuestas vacías. Vamos con el frente de izquierda, con Del Caño, con Pitrola. Nicolás, hubo, por ahí lo más fuerte que ha pasado en este año y medio es la transferencia de recursos. Es fácil de hacer la cuenta, ¿no? Hacia ciertos sectores del campo, hacia las empresas energéticas, hacia los bancos, y eso sale del bolsillo del laburante. ¿De qué manera uno puede revertirlo eso? Que yo supongo que es lo que espera la gente. Es decir, devuélvanme la que me sacaron del bolsillo. Sí, mira, Roberto, en realidad la forma de revertir esto es aplicando un plan que ajuste a los grandes grupos económicos, a esas patronales agrarias a las que le quitaron las retenciones, a las mineras, a los bancos que obtuvieron una ganancia del 65% el año pasado. ¿Qué paritaria logró un aumento de esa? Ninguna, obviamente. Entonces, el Frente de Izquierda en esta campaña ha insistido con que para poder frenar y derrotar el ajuste del gobierno de Macri, ¿no? Y aplicar, obviamente, un plan que vaya a favor del pueblo trabajador y en contra de estos grupos económicos, porque la alternativa es así, es ellos o nosotros. Se habla de la reforma laboral, flexibilización laboral, se habla de elevar la edad jubilatoria, quitarle impuesto a los empresarios. Ese es el plan. El otro día escuchaba una declaración de un directivo de Mercedes-Benz que dijo: hay que terminar con los obreros calientasillas y dejar de pagar el plus por antigüedad. Es decir, que ellos no tienen empacho en ir por todos los derechos de los trabajadores. Los despidos, lo que sucedió en PepsiCo, como un emblema de lo que sucede. Mirá, en todas las recorridas que hacemos, compañeros que nos dicen: sí, yo perdí el trabajo, o tengo mi hermano que no consigue laburo. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que se fortalezca la única fuerza política que no solamente se opuso en el Congreso a cada una de esas leyes, porque acá muchos vienen de distintas fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso. Entonces, si no se frenó a Macri, que tiene minoría en ambas cámaras, ¿por qué fue? Porque le votaron las leyes principales de ajuste, el presupuesto, que es un presupuesto que destina a pagar intereses de la deuda el mismo importe. Esa es una buena pregunta,
sacaron el 30% la otra vez, es muy factible que saquen el 30% ahora, y sin embargo todos pensamos que se viene la reforma previsional, que se viene la reforma laboral, no deberían salir. Mira, Roberto, ante todo estamos con Nicolás hoy, sí, pero a él lo acompaña Romina del Pla, sí, dirigente de SUTEBA de La Matanza, como candidata a diputada nacional, a mí Andrea Datris, activista de derechos de la mujer. Son unas listas de grandes activistas, las del Frente de Izquierda. Está muy oportuna tu pregunta. Yo estaba pensando, esta es una elección legislativa, pero estamos discutiendo a dónde va la Argentina, porque está hundida. Las medidas económicas de Macri, Vidal, etcétera, han fracasado. Ahora, se han hecho con el concurso de las fuerzas que están acá presentes, que vienen a proponer que frenemos el ajuste, y le votaron desde el pacto con los fondos buitres hasta la nefasta ley de ART. Por supuesto, con el concurso de la burocracia sindical. Entonces acá vamos al problema, vamos a una crisis de deuda, Roberto. Esto no es sustentable. El bono a 100 años, que acá se denunció, es la consecuencia de que es imposible seguir con estos 90.000 millones de dólares que han ido a especulación financiera y a fuga de capitales. Ahora, el Frente de Izquierda propone, como no propone nadie, investigar y repudiar la deuda externa. Nosotros asumiríamos los bonos de los jubilados, asumiríamos los bonos de los pequeños ahorristas, pero no la usura financiera que está liquidando al país y que Cristina pagó también serialmente. Es decir, vamos a ir acá a medidas de ajuste, como bien decía Nicolás, una reforma antilaboral, antijubilatoria, una reforma impositiva contra el pueblo trabajador, porque le van a pasar la hipoteca de la quiebra al pueblo, del fracaso de ellos. Los cierres de plantas, que es un tema clave, los despidos masivos, las suspensiones, son consecuencia de una crisis industrial que raja las paredes. Está muy bien el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa? Si el salario no cubre la canasta familiar, que es lo que propone el Frente de Izquierda, y luchamos contra la burocracia sindical que por segundo año hizo paritarias a la baja. Si la jubilación no reponemos los aportes patronales que bajó Menem en el 93. Bueno, quieren bajar más, ¿no? Quieren bajar más, pero hay que reponer los de Menem. Entonces ahí podemos tener el 82% móvil y recomponer la economía. Luego, además, fracasaron con la devaluación. Hay que abrir los libros de las empresas, porque acá hay un costo argentino que no se respeta. Fracasaron con toda la política petrolera, de los convenios a la baja, de pagarle el triple del valor en boca de pozo, de bajarle impuestos de importación. Acá hay que una política 180 grados diferente. El Frente de Izquierda se para desde el campo de los trabajadores como alternativa de poder político para enfrentar esto. Eso es enfrentar el ajuste. Sí, Roberto. Mencionar, como nosotros siempre estamos comprometidos con la lucha de todos los sectores populares y en contra de la represión y en defensa de los derechos humanos, queremos repudiar que hoy se encuentra desaparecido Santiago Maldonado, que él pertenece a la comunidad... Se lo llevó la gendarmería, sí. Sabemos que se lo llevó la gendarmería y está desaparecido. Sí, yo estuve presente en Esquel en enero de este año, cuando hubo... nos llamaron porque hubo una represión muy fuerte y estuvimos allí con Nora Cortiñas, con otras personalidades, nos acercamos cuando se dio esa brutal represión y bueno, estamos ahora, un problema gravísimo, la desaparición de este compañero. Y el gobierno no responde qué pasa con Santiago Maldonado, qué hizo la gendarmería con Santiago Maldonado. Mañana a las 17, con Memoria, Verdad y Justicia, nos movilizamos en el Congreso. No ha habido una respuesta, ¿eh? No ha habido estamos esperando que nos digan a dónde está Maldonado. Sí, un nuevo desaparecido en democracia hasta acá. Sí, que sigue a toda la represión a la lucha obrera. PepsiCo no fue una excepción, Carboclor, el Correo Argentino, le manda a la gendarmería a la gobernadora Vidal a cada lucha obrera mientras hacen el show anticorrupción de Carrió. Por eso insistimos nosotros en que el Frente de Izquierda no viene a esta campaña a plantear un discurso de ocasión. Venimos con todo lo que nos respalda en lo que hacemos durante todo este tiempo apoyando al pueblo trabajador y bueno, por eso pedimos que nos acompañen y fortalezcamos al Frente de Izquierda. Ya volvemos por aquí. Bueno, ¿Sí? Ahora le toca a Unidad Ciudadana. ¿Tengo que hacer una tanda electoral? Yo no tengo nada que ver, lo inventaron ustedes la ley. ¿Sí? Así que vamos a verlos en la publicidad y después hablamos con ellos. Igual tarda un minuto. Dale, ya volvemos.